Buenas noches. El tema de esta semana es Humboldt y su viaje por Sudamérica. En clases y en el texto mencionado sobre Humboldt se hablaba sobre la influencia que tuvo él mismo en descubrimientos en Sudamérica, tanto climáticos como biológicos, zoológicos y botánicos. Entonces, para empezar, Humboldt era un científico alemán, aunque como se mencionó en clases en esa época no se usaba la palabra científico, debido a que no existía como tal esa terminación. Humboldt era considerado más un ecólogo o un geólogo y fue una de las primeras personas en hablar sobre el cambio climático, debido a que en sus viajes viajó por casi toda Sudamérica, eh, y descubrió cómo el cambio climático afectaba a las distintas regiones. A las partes que fue de Sudamérica fue Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México. Como mencionó anteriormente, Humboldt exploró el río Amazonas, siendo la primera persona en llegar tan adentrado, y también fue una de las primeras personas en ascender el volcán Chimborazo, aunque no lo coronó, llegó a los 600 metros de altura. En ese momento se consideraba como la montaña más alta del mundo, y los descubrimientos de Humboldt, él recolectó varias especies de plantas, animales y las exportaba a los museos de Europa. También realizó varias anotaciones sobre el cambio climático, como lo mencionó anteriormente, y en este decía que exploraba la Tierra, como veía que tan dañada estaba una región, comparaba la región con otras regiones y contaba bastante acerca de los cambios del cambio climático y cómo la contaminación afectaba al medio ambiente. Y según información que investigué a la par, justo en esto de los especímenes, Humboldt había recolectado como 30.000 especímenes entre plantas y animales, solamente del Ecuador, em, donde le tomó como 20 años reescribir taxonómicamente y clasificar a estos especímenes. En ese momento se creía que habían solamente 10.000 tipos de plantas, y con los descubrimientos de Humboldt esto llegó a ser de 14.000 plantas. En Ecuador él descubrió la corriente más fría, que posteriormente se llamó la corriente de Humboldt, que justamente hace honor al nombre del científico, que es esta corriente fría que tiene tanto efectos positivos como masivos en las costas del Ecuador y en otras regiones. Humboldt fue un importante científico, o mejor dicho, ecólogo de su época, debido a que principalmente gracias a él se pudo encontrar este tipo de corrientes, el cambio climático, lo que causaba el cambio climático, la actividad humana en el cambio climático. Pudo clasificar muchísimas plantas, animales, eh, y gracias a él conocemos un montón de aspectos climáticos que pasan incluso actualmente en el mundo, y si en su época pasaba bastante, ahora pasa mucho más. Entonces, mi conclusión es que Humboldt es una persona sumamente importante en el ámbito de la ecología y en el ámbito de haber diagnosticado los problemas del cambio climático, dándonos el conocimiento de que este afecta al mundo y afecta a los animales e incluso a los propios humanos. Entonces eso, muchas gracias.